Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y está con nosotros el senador Jesús Casillas, a quien nos da mucho gusto dar la bienvenida aquí al programa por primera vez ya como senador. Bienvenido, Chuy. Ay, oye, muchas gracias, Ricardo, Enrique. Muchas gracias por la invitación y con mucho ánimo de estar aquí, como siempre, en este programa. Porque te habíamos invitado en otras ocasiones como candidato, como diputado, ¿no? Pero ahora por primera vez como senador, con mucho ánimo y después de un par de periodos ordinarios en el Senado de la República muy intensos, ¿no? Pero sobre todo con muchos resultados, y eso de alguna manera pues nos llena de satisfacción porque me tocó participar en una legislatura que ha sido muy productiva, que no hay un antecedente, por lo menos en los últimos 15 años. Obviamente ese mecanismo que se instrumentó desde el gobierno federal, impulsado por el presidente Peña, que es el Pacto por México, se suscriben compromisos y salen adelante en las cámaras. Entonces creo que ha sido un buen mecanismo, que ha dado buenos resultados, y ojalá que el tema electoral, que yo creí que sería pues una variable que pudiese afectar los acuerdos por el pacto, se dieran antes de las elecciones y no después. Hoy hay un anuncio de dos partidos políticos que lo quieren condicionar, y condicionar el pacto es condicionar el progreso de México, es condicionar los acuerdos que le sirven al país, es condicionar la oportunidad de que los mexicanos tengamos mejores condiciones de vida. Y bueno, en el partido, en el PRI, nuestro grupo parlamentario está en la mejor disposición de agotar todos los mecanismos necesarios para lograr los acuerdos necesarios para que salgan adelante las reformas. Pero haciéndole un poquito el abogado del diablo. Perdón, es que ya mandó la primera provocación. No te había saludado, bienvenido. Gracias, Ricardo. También, digamos, como dices, condicionar por poner reforma electoral, reforma política y reforma del DF previo, ¿no sería también, por ejemplo, poner reforma energética y reforma fiscal, también condicionar la cooperación? ¿No sería al revés, digamos? Eso es precisamente, mira, se suscribieron los 95 compromisos, después se amplió a 103, se han estado cumpliendo, se han estado generando las condiciones para que esos compromisos se concreten, se cristalicen y salgan adelante, como ya ha ocurrido. Aquí lo que pasa es eso precisamente. Todos estos temas de reforma electoral, la reforma política del Instituto Federal, la energética, la hacendaria, están suscritas en el pacto. Después. Y entonces, no, aquí es ponerse de acuerdo cuál va primero y cuál va después. ¿Qué necesitamos en este momento? Creo que por lo menos en términos generales podemos decir que hemos logrado avances importantes en materia democrática. La elección de hace 8 días pues nos ilustró que ya no hay ni carros completos, ya no hay quien se lleve la elección completa, ya los ciudadanos tienen pues la plena conciencia del valor de su voto, ya saben a quién dárselo, a quién quitárselo, a quién castigar, y ahí están esos resultados. Creo que... Aunque castiga el PRI en Baja California. Sí, en Baja California, por ejemplo. Donde se llevaron todos los distritos. Sí, en Hidalgo fue el 18. Sí, ahí sí fue todo. Carro completo. Que además nada más hubo elecciones para diputados, ¿no? Entonces, pero lo que quiero decir es que no es que las reformas... la reforma política no sea necesaria, creo que sí, necesitamos revisar el asunto de la reducción de diputados, de la reducción de senadores, las candidaturas independientes y todo este tema del que ya hemos hablado infinidad de ocasiones. ¿Cuándo? Bueno, yo creo que aquí tenemos que priorizar qué es lo que necesita más el país. Recién acabamos de pasar un proceso electoral, efectivamente el próximo año hay nuevas elecciones estatales, pero ya estamos prácticamente de cara a 2015 y creo que las reformas que urgen son precisamente estas económicas, que van a generar riqueza al país y que le van a generar a los ciudadanos por los recursos suficientes para poder elevar las condiciones de vida. Pero no estarían, por ejemplo, los partidos de oposición como el PAN y como el PRD, que forman parte del pacto, en su derecho de decir, bueno, ya sacamos 3 tuyas que son importantísimas, ahora déjanos sacar 2 nuestras? No, lo que pasa es que son en consenso. Las que salieron no necesariamente fueron las impulsadas por el presidente. Hay que recordar que ya se había hablado de la necesidad de una reforma constitucional al artículo 3º en materia educativa para elevar la calidad educativa y establecer en nuestro marco constitucional no solamente el derecho a la educación, sino la educación de calidad. Ya se aprobó también este mecanismo mediante el cual se estarán evaluando a los maestros de manera periódica y hoy las plazas en la Secretaría de Educación Pública se dan en razón de los perfiles, de la preparación y el conocimiento de los maestros y no solamente por la antigüedad en sí. Y sobre todo, se tendrá que privilegiar el resultado de las evaluaciones
a los alumnos, porque un maestro que tenga muchos conocimientos no necesariamente es el más capacitado para transmitirlos. Entonces lo que se requiere es que esta educación que imparta el Estado les sirva a los jóvenes, les sirva a los niños, se preparen mejor, y ese es el objetivo. Y esa salió por consenso, esa fue ponderada por la de telecomunicaciones. Ustedes recordarán que fue una de las propuestas desde la pasada compartían administración. todos, PAN, PRD. Entonces, no necesariamente fue la del PRI. Creo que aquí ha habido esa capacidad de hacer un reconocimiento a las fuerzas políticas en general y no colgarse. Yo creo que aquí, y vaya, no lo hago en razón de que sea un compañero de partido, sino porque reconozco en el presidente Peña la capacidad de decir, vamos a trabajar por México. Esta no es una reforma del PRI, no es una reforma de los legisladores del PRI, es una reforma de los mexicanos, que tenemos una responsabilidad para los mexicanos. Pero no es un tema estratégico de la oposición, Chuy, porque sabemos que algunos puntos que vienen en esa reforma electoral, bueno, primero hay que ver cuál, si la que defiende Madero, o la que defiende Cordero, o la de Barbosa, porque hay distintas, pero vienen temas que le hacen mucho daño al PRI. Segunda vuelta, reelección, temas en que históricamente el PRI pues, ha tenido un poquito de temor. ¿No será decir, le subimos el costo de la cooperación porque vamos a ir después a reforma energética y fiscal, pero primero pásanos las que te duelen, la reforma política? Sí, aquí lo que insisto, tenemos que ponderar qué es lo que se necesita más y cuáles deben salir después. Lo que quiero decir es que todas están incluidas en el pacto. Reforma política, la reforma energética, y aquí es decir nada más cuál va primero, cuál después. Porque luego también en términos electorales se complica que ya empezando un periodo electoral, Sí, que podría empezar dentro de unos meses, otra vez se complica el asunto. Está prohibido por la ley, no se pueden hacer reformas en periodos electorales, pero sí nos da tiempo, sí hay tiempo suficiente. Y lo digo en razón de que en 2 periodos hubo por lo menos 6 reformas constitucionales y más de 35 leyes modificadas secundarias en lo que va de esta Entonces, legislatura. tu opinión sería ir a fiscal y energética. Yo creo que, bueno, esto yo lo dejaría en el pacto, que sean quienes están representando a los grupos parlamentarios en el pacto, al gobierno federal, que tomen la decisión. Pero si me preguntasen a mí cuál sería necesaria, yo creo que estas que tienen que ver con el mejoramiento de la calidad, del mejoramiento de las condiciones económicas de las familias mexicanas. Más recursos, pues une este círculo virtuoso que es que pues, la gente tenga con qué gastar, ¿no? Entonces, para mí, yo me inclinaría más por los temas económicos para que le sirva a la gente. Y en el caso de la energética, ¿Qué tiene que ver con eso? ¿No se vende? No, claro que no, y eso ha quedado perfectamente claro, está establecido en el pacto, se ha dicho hasta el cansancio. Lo que sí hay que revisar hasta dónde hay la capacidad del Estado de mexicano para poder, por un lado, pues hacer inversiones importantes a la paraestatal con una visión, como se tiene prevista, que la propia paraestatal genere condiciones para energías alternativas que sean renovables, que sean compatibles con el medio ambiente. ¿Tu posición es abrir más a Sí, inversión yo creo que privada? sí, hay que abrir a la inversión privada en algunos casos, sin perder la rectoría del Estado, pero hay que verlo. Esquemas como el de Brasil con Petrobras tiene inversión privada y sigue siendo patrimonio de la Que nación. sería básicamente meter este instrumento que se llama el contrato de riesgo, que lo que hace es que puedas tener alianzas con otras petroleras para explotar, que pueda y explotar. dividirte el pozo petrolero, pero para eso tienes que cambiar el artículo 27. O sea, para eso tienes que modificar el la debate es Constitución. ese, la reforma del 27. No se ha planteado en qué términos, si es una reforma constitucional o no. Esa es una discusión que tendremos que establecer en el seno del Congreso de la Unión y escucharemos debates muy interesantes. Pero yo me inclino porque sí haya más participación, porque hay que decirlo, pues prácticamente Pemex nos mantiene a todos, ¿no? La construcción de carreteras, de hospitales, de escuelas, pues de ahí vienen. Es un régimen fiscal muy alto el que tiene Pemex, que ha hecho insostenible su crecimiento y que para poder evitar descuidar el sostenimiento del Estado mexicano a través de las obras y los servicios que presta, pues sí se requiere que por otro lado se impulsen el mejoramiento de la paraestatal con ingresos privados para que pueda crecer. Muy bien, pues ahí está el tema del Pacto por México. Vamos a una pausa, después de la pausa platicamos con Jesús Casillas acerca del tema de movilidad. Es el presidente de la Comisión en la materia en el Senado de la República y también otras iniciativas que ha presentado él como senador representando a Jalisco. Ya volvemos, esto es Ángulos.